estar aquí en mi casa, en la NADE, y poder platicar con ustedes esta mañana de viernes de cómo nosotros los fedatarios públicos podemos convertirnos en aliados estratégicos para el desarrollo e implementación de herramientas y estrategias jurídicas para la protección de la empresa, ¿no? Ese que es nuestro cliente final como abogados corporativos, todos que de alguna u otra manera tenemos relación con la empresa, cómo podemos ser los aliados, ¿no? Cómo nuestra actividad de fe pública se convierte en un elemento sustancial de mucha importancia para darles certeza jurídica a esas operaciones que están realizando las empresas, ¿no? Entonces, les voy a solicitar que me ayuden con la presentación para, en base a la presentación, empezar a hacer la explicación de lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. La primera parte de esta exposición tiene que ver con la esencia del fedatario público, es decir, con la fe pública. Nuestra plática es la importancia de los fedatarios públicos en la actividad de la empresa, ¿no? Entonces, la primera parte tiene que ver con la fe pública. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La mayor parte de las operaciones comerciales, es decir, el grueso de operaciones y transacciones que se realizan en nuestro país y en el mundo, son operaciones consuetudinarias, es decir, no requieren ningún tipo de formalización para que surtan efectos ante terceros y para que surtan efectos entre las partes. La naturaleza propia y la dinámica del mercado no permitiría que todas las operaciones y todas las transacciones estén por escrito y mucho menos formalizadas ante fedatario público. Sin embargo, la siguiente, por favor. Resulta que este elemento de la formalización de las diferentes operaciones que puede realizar una empresa, que aquí entraría el expertise y la estrategia que quiera generar el abogado corporativo, nos va a permitir, si nosotros formalizamos estas operaciones, el ejercitar acciones para determinar su cumplimiento, para determinar con mayor claridad su cumplimiento, su incumplimiento o la interpretación de estos actos jurídicos. Es importante señalar que la carencia de la formalización no afecta la existencia o la validez. Sabemos cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico o los elementos de validez del propio acto jurídico. Sin embargo, en muchas ocasiones puede atentar contra la eficiencia de lo que nosotros queremos celebrar. Y al final, si la actividad empresarial se da en un contexto de riesgo de las propias operaciones o del riesgo que asume el empresario a través de su actividad empresarial, lo que nosotros queremos al momento de hacer la formalización es reducir ese riesgo que se puede presentar, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la fe pública da certeza jurídica y esa certeza jurídica se da por los actos o hechos que se hacen constar, se presumen como ciertos y auténticos. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo las diferentes legislaciones le dan un valor probatorio importante a los actos que se celebran ante la fe pública, ¿no? Entonces, cómo nosotros nos convertimos en el aliado de la empresa para, en caso de que en última instancia ese acto jurídico tenga que verse ante la óptica del juzgador, tenga elementos para poder probar lo que nosotros queramos hacer probar en el juicio. Siguiente, por favor. La fe pública es un medio legal para
Entonces, para expresar la certeza y autenticidad de actos o hechos jurídicos. Porque en esta forma de expresión de los actos o hechos jurídicos vamos a establecer con mucha claridad cuál es la idea del acto jurídico, cuál es la esencia, cuál es el desempeño, cómo en la instrumentación de este acto jurídico, cuando pasa por el fedatario, se le da una forma a lo que se está realizando, a lo que se quiere realizar, y al final se convierte en una herramienta para el desarrollo de la actividad o de la correcta actividad empresarial. Bueno, me quitaron aquí la presentación, pero... Ahorita la restablecemos. Sí, no sé. Yo la comparto si gustan. A ver si me apoyas, Ángel. Gracias. Sí. ¿Listo, verdad? Sí. Ya esa ya habíamos platicado. Esa, la siguiente. La siguiente. Entonces, ¿qué es la fe pública? Esto que ya vimos, que cuando hacemos noción a fe pública estamos buscando certeza en las operaciones, ¿no? ¿Seguimos, por favor? Desde la antigüedad, el Estado, que en esencia es quien tiene la fe pública, porque esta fe pública es la expresión de la soberanía del Estado, desde los orígenes y desde los estados más antiguos ha habido elementos para dotar de certeza jurídica de operaciones que se consideran importantes para la convivencia a través de los diferentes órganos del Estado. Y tenemos figuras como en los escribanos en el Antiguo Egipto. ¿Seguimos, por favor? El tabelión en Roma o el tlacuilo en la cultura maya, ¿no? Estas tres figuras que representaban a una especie de fedatario en ese entonces. ¿Seguimos, por favor? La fe pública, si nosotros construimos este concepto, la podemos definir entonces a través de la primera construcción o el primer acercamiento, lo podemos construir a través de separar los dos elementos que componen la palabra fe pública. La primera parte que tiene que ver con fe, que cuando nosotros hablamos de fe, invariablemente hacemos alusión a algo que nosotros creemos, a una afirmación que nosotros damos que ese hecho o acto es cierto. Y la segunda parte, que es la parte de pública, indica la oposición a la particularidad o privacidad. Esto es que es algo generalizado para toda la comunidad. ¿Seguimos? El diccionario para juristas establece un concepto de lo que es fe pública como la autoridad legítima que se le atribuye a diferentes particulares o a diferentes órganos del Estado para considerar, y esa es la parte importante, como auténticos los documentos que se autorizan ante estas personas que gozan de esta fe pública. Adelante. La fe pública es entonces la certeza o la confianza hecha para hacer constar en un documento de manera generalizada respecto a la realización de un acto o hecho jurídico, que es otorgada por persona facultada legalmente para ello. La certeza que se otorga cuando se goza de la fe pública es porque cumple con requisitos que la propia ley establece para la persona que el Estado le otorga esta garantía para cuando los actos o hechos se otorguen ante la fe de esta persona, se presuman como ciertos. Siguiente. La fe pública, entonces, es una
facultad o prerrogativa que otorga el propio Estado para que actúen en su nombre y representación, y dota de los actos que tengan esta fe pública, los embiste, le otorga autenticidad. Esta es la importancia de la fe pública, la autenticidad que pueden lograr estos actos jurídicos. Siguiente, por favor. Y la fe pública tiene dos elementos. Un elemento subjetivo, que es la voluntad expresada en el documento, en el sujeto investido de las facultades generales, es decir, ese documento siempre está cuidado por un sujeto, una persona que previamente tuvo o le fue otorgada por el Estado esta cualidad de dotar de fe pública los documentos que pasen ante él, ante esta persona. Y el elemento objetivo es la creencia o certeza de tener por auténtico el acto o hecho que se plasma de manera documental ante el sujeto o ante el elemento subjetivo que es el que estábamos hablando. ¿Seguimos? Entonces, podemos concluir que la fe pública es una expresión de certeza generalizada que es atribuible a un sujeto que goza de la facultad o potestad necesaria para ello y que reúne en su persona individualidad y condiciones que son necesarias para cumplir con esta facultad. A esta persona se le llama, a la persona que tiene fe pública, fedatario público, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bien. A ver. Escuchamos perfectamente. Perfecto. Ok, bueno, en este caso, en el tema que estamos hablando sobre la fe pública, podemos ver que la fe pública es una actividad atribuible a una persona que fue investida por el Estado para expresar una creencia de grado de certeza y autenticidad. Para poder explicar de dónde surge la fe pública, tenemos que hablar un poquito sobre la función pública y sobre el servicio público. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a entrar en un tema un poquito de derecho administrativo, pero bueno, la función pública es una actividad del Estado encaminada a conseguir los fines del Estado, ¿no? Entonces, podemos entender a la función pública como la actividad del Estado en la que se encamina a lograr sus fines y sus objetivos, entendiéndola a la función pública como el ejercicio del poder o el ejercicio de la soberanía para poder cumplir su voluntad. Este ejercicio de la función pública se manifiesta de distintas formas y a través de distintos órganos o poderes. Aquí en la lámina podemos ver que de conformidad al artículo 49 constitucional tenemos tres poderes, ¿no? El poder legislativo, que se manifiesta a través de la actividad legislativa. Tenemos el poder ejecutivo, que se manifiesta a través de la administración o el tema administrativo, y tenemos el poder judicial, que su función es desempeñar actividades jurisdiccionales. Nosotros nos vamos a enfocar en la parte ejecutiva, ¿sí? La función pública ejecutiva se divide de dos formas, gubernamental y administrativa. La gubernamental la podemos entender como la actividad encaminada a la preservación del Estado, sus instituciones y su orden jurídico, y la administrativa como a la actividad mediante la cual se regula y se provee los medios para satisfacer necesidades de carácter general.
en forma regular y continua. Siguiente, por favor. Bueno, eso fue la función pública. El servicio público lo entendemos como una actividad o técnica directa o indirectamente de la administración pública que se da de manera permanente, regular y continua, sin propósito de lucro por parte del Estado, con la intención de satisfacer un interés colectivo. En este caso, los servicios públicos son medios o instrumentos para el desarrollo y fomento por parte de la función administrativa, pudiendo ser llevado a cabo por los propios órganos del Estado. Los servicios públicos forman parte de una función administrativa sin llegar a constituir su totalidad. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí dentro de la función pública, en esta lámina nos vamos a inclinar. Dentro de la parte ejecutiva, habíamos visto que existe la manera gubernamental y la manera o la forma administrativa. La fe pública, al ser una función permanente y para satisfacer un interés colectivo, deriva de la forma administrativa de la función pública, y esta se centra de manera general en servidores y en funcionarios públicos. Para una distinción muy rápida, podemos entender a un funcionario público como el servidor del Estado, designado por una disposición legal o por elección popular o por un nombramiento establecido por una autoridad competente, y a un servidor público como aquella, aquella persona física que desempeña generalmente o en general una función pública, ¿sí? El servidor, bueno, la definición del servidor público la podemos encontrar también en el artículo 108 constitucional, que bueno, ahí nos enumera quiénes serían servidores públicos, ¿no? Siguiente, por favor. La fe pública se da de manera excepcional a través de una asignación, ¿sí?, que se reserva a los órganos de la estructura gubernamental y se puede depositar tanto en personas físicas o morales, ¿sí? Estas personas físicas o morales no tienen una remuneración directa o una dependencia económica del Estado, ¿sí?, pero pertenecen a la estructura del gobierno, ¿sí? Por algunos podemos mencionar ahí a los notarios, a los corredores públicos, a los contadores de instituciones bancarias y a los agentes aduanales. Siguiente, por favor. Y bueno, la manera en la que el Estado faculta a un fedatario público es a través de la delegación, ¿sí?, que nos dice la implementación jurídica por el Estado es para el desempeño de una fe pública de manera indirecta a través de la figura de la delegación. La delegación aparece como en la forma o medio a través del cual los poderes gubernamentales, como depositarios de la soberanía de la entidad estatal, confieren u otorgan la facultad de representar al Estado a personas físicas y morales que se ubican en un plano de dependencia jerárquica funcional, más no económica, ¿sí? También, bueno, podemos también encontrar este tipo de delegaciones en otras legislaciones, las mencionan como descentralización administrativa o descentralización por colaboración administrativa, que la podemos entender como cuando el Estado transfiere una facultad de prestar un servicio público a un particular, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, la fe pública presta una función preventiva de manera permanente, en donde el Estado la crea con el fin de brindar seguridad jurídica a través de una necesidad de certidumbre, de una función preventiva y una prueba preconstituida, ¿sí? En un imperativo jurídico que impone el Estado a un pasivo contingente universal para considerar cierta y verdadera la celebración de un acto o el acaecer de un evento que nos percibe esta contingencia por sus sentidos. Tenemos el imperativo jurídico, el pasivo contingente, el considerar cierto el acto.